en el versículo 1 y versículo 2. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Cristo y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros, o sea, para fortalecerlos y exhortaros, alentarlos respecto a qué, a vuestra fe. Y lo que resulta interesante aquí es que cuando viene esta frase en el versículo 1, donde dice aquí, por lo cual, ¿verdad? Esta frase hace referencia a qué, a todo lo dicho anterior en el capítulo 2, por eso que es una continuación aquí. Pablo dice, ya no pudimos aguantar más. Cada vez que oramos y pensamos en vosotros los tesalonicenses, el corazón se nos encoge. Cada vez que nos recordamos en la manera en que nosotros salimos de ahí, no por nosotros, sino ustedes que quedaron. Las cosas a las cuales ustedes están expuestos. Ya no pudimos aguantar más y teníamos la imperiosa necesidad de saber qué está pasando con nuestros hermanos en Tesalónica. Y por lo tanto, decidimos enviar allá ¿a quién? A nuestro hermano Timoteo. Y decidimos, está hablando en plural, porque ¿quién? Porque Silas estaba con él también. Entonces ellos decidieron de que Timoteo, era más joven, fuese hasta Tesalónica a averiguar qué está pasando con los hermanos en Tesalonicenses allí. Pero lo interesante es la frase que Pablo dice, decidimos quedarnos solos en Atenas. Ahora usted dice, bueno, pero ¿por qué eso es interesante? ¿Por qué eso es interesante si hoy nosotros podemos quedarnos solos y ir a un estado, ir a otro país y dejamos acá a la esposa sola o la esposa viaja y se quedan acá el esposo con los muchachos? ¿Por qué es tan interesante esto? Bueno, es interesante por lo que conlleva el quedarse solo en la ciudad de Atenas en ese tiempo, hermano. Atenas fue una ciudad, parte cuna de la filosofía. No solamente cuna de la filosofía, pero Atenas también tuvo una gran importancia con relación a la ciencia, a las matemáticas, a la literatura, al arte, al teatro, y era plataforma de las enseñanzas nuevas que había allí. También era cuna de las mitologías griegas. No de balde, en el capítulo 2, Pablo dice, hemos querido ir a vosotros hace mucho tiempo, pero Satanás nos ha estorbado. Satanás nos ha estorbado. Es como que Pablo y Silas y Timoteo estuviesen en un lugar donde hay un ambiente espiritual cargado, pesado, que se opone a todo el avance del evangelio. Yo no sé si a usted ha entrado en algunos lugares eso. Una vez a mí, con mi esposa y mis hijos, fuimos de visita a New Orleans y quisimos pasar a ver el seminario de New Orleans Theological Baptist Seminary. Allí fuimos porque era el seminario que estudiaba y en una de las extensiones del seminario. Y pasamos y vimos las facilidades, chévere, wow, qué bueno, qué tremendo esto. Y ya una vez que estábamos allí decidimos, bueno, vamos a pasar al downtown para conocer New Orleans, ya que estamos aquí, ¿verdad? Ya que estamos en New Orleans, pues pasemos al downtown. Hermanos, cuando pasamos al downtown, que nos bajamos y dejamos el auto estacionado y andábamos caminando por las calles, no recorrimos mucho, esa es la verdad. O sea, si me preguntas qué hay, no te puedo decir mucho, porque no recorrimos mucho. Porque una vez que habíamos avanzado, creo que como 2 o 3 cuadras, el olor a incienso y la carga pesada espiritual que había en aquel lugar nos estaba matando. Íbamos caminando por la acera y el olor a incienso salía de los negocios. Eso era un negocio tras otro de reading la palma de las manos, venga para esto, venga para lo otro, en el downtown de New Orleans. ¿Okay? Venga para esto, lo otro, y nosotros íbamos caminando y un ambiente pesado
y tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Salgámonos de aquí, vámonos de aquí, porque aquí no tenemos nada nosotros, ni siquiera vamos a entrar en ningún negocio de esto, va a haber nada. Salgámonos de aquí y nos fuimos y no pudimos, o sea, sí podíamos haberlo hecho, pero no quisimos ver nada más con lo que se relacionaba a esa área. Yo estoy convencido que debe haber otras áreas muy bonitas en New Orleans. Debe de haber, porque cada ciudad tiene sus partes bonitas, pero el ambiente cargado espiritual que había allí, el incienso que había allí, que me transportaba a mi época de juventud, donde yo conozco muy bien eso, se me enchinaba la piel y salí de allí como pie en polvorosa, salí de allí huyendo. ¿Por qué? Porque yo andaba con mi esposa y 3 jóvenes, 3 muchachos, y es mi responsabilidad de esos jóvenes que estaban allí no fuesen atraídos por estas cosas que están sucediendo allí, hermano. Atenas, se lo estoy poniendo en esta perspectiva, por no hablarle de ningún otro país que usted conoce muy bien donde también hay estas cargas. Atenas era un lugar así, no solamente de la que es filosofía griega, de la mitología griega, los dioses griegos, pero era un lugar sumamente cargado. Era un lugar donde Pablo estuvo exponiendo el evangelio al Dios no conocido, la cantidad de dioses que habían allí. Más de 30,000 dioses había en aquel lugar. Y Pablo encontró a una inscripción que decía, al Dios no conocido, por si acaso se nos ha escapado un Dios. Por si acaso no queremos ofender a ninguno de los dioses y se nos quedó uno, este es para ese Dios. Así estaba Atenas, corrompida completamente. Eso es sin contar que pudiesen ellos haber sido amenazados allí o perseguidos en alguno que otro momento. Yo entiendo que Pablo, Silas y Timoteo en Atenas no solamente corrían riesgos espirituales, pero también corrían riesgos literales, como lo corrieron allá en Filipo, como lo corrieron en Tesalonicense, como lo corrieron en Berea. Ese era el mismo patrón de conducta social, eclesiástico de los religiosos en aquel tiempo. Cuando usted venía con algo que contrarrestaba y ellos no podían debatirte, se enfurecían y arremetían contra ti. Y ellos, dice el apóstol Pablo, ya no pudiendo soportar más esta incertidumbre, estas ansias de saber cómo están mis hermanos en Tesalónica, decidimos enviar nuestro mejor recurso, no el más malo, el mejor recurso, el joven Timoteo, el discípulo de Pablo. ¿Sabe? Ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse juntos. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse juntos. La iglesia que espera a Cristo se sacrifica junta, hermano. Pablo entendía el concepto del evangelio. El concepto del evangelio no solamente es sembrar, compartir las buenas noticias, sino es de cuidar lo sembrado también. Sembrar. Hay algunos que siembran en otros, en sus países, y usted se mudó para acá y llegó acá y ahora una iglesia acá local está cosechando lo que otra iglesia allá y otro liderazgo sembró, ¿cierto? Y si nos movemos de aquí a otro sitio, otros seguirán cosechando el crecimiento, ¿cierto? De lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es un trabajo en conjunto cuando todos tenemos esta misma visión. ¿Sabe, hermano? Pablo no solamente fue un tremendo evangelista, de hecho lo fue. No solamente fue un tremendo misionero, que lo fue. Tremendo plantador de iglesia, lo fue. Un tremendo teólogo después del Señor Jesucristo, lo fue. Pero Pablo tenía un corazón pastoral. Pablo tenía un corazón pastoral y esta carta, junto con otras cartas más del Nuevo Testamento, muestran la preocupación de Pablo por las iglesias que él había fundado y las iglesias que él había allí pasado por ella. Hermanos, en ocasiones
En ocasiones, cuando estamos en esto de el Evangelio, cuando estamos en lo que estamos nosotros siguiendo al Señor Jesucristo, en ocasiones habrá que sacrificar planes por los demás. En ocasiones habrá que sacrificar planes por los demás. No todo el tiempo es yo primero y yo primero. En ocasiones habrá que sacrificar planes por los demás. Cuando hablamos del trabajo del Evangelio, nada debe ser más prioritario que ello. Lo único que debe ser más prioritario que el Evangelio, ¿usted sabe lo que es? Dios. Después de Dios, compartir las buenas noticias de Dios debe ser lo prioritario en nuestras vidas. ¿Sabe? Tal vez las personas que ayer fueron a Dunelo tendrían cosas que hacer en sus casas. Yo estoy convencido que muchos de ellos tendrían trabajo que hacer, lavar ropa, limpiar la casa, no sé, hacer mandados o hacer cualquier otra cosa. Yo estoy convencido de eso. Mas en cambio, decidieron, porque esto es algo intencional, esto es algo que uno lo tiene que decir, esto es lo que vamos a hacer. Tengo todas estas cosas que hacer, pero esto es lo que Dios espera, lo que Dios demanda, lo que Dios me está pidiendo que haga. Y fueron a Dunelo, o fuimos a Dunelo, a compartir la palabra del Señor y también a ser testigos de un bautismo que le dije que iba a llevarse a cabo y se llevó a cabo para la gloria de Dios. No solamente habrá planes que sacrificar por otros, pero también habrá comodidades que de repente tendremos que sacrificar por otros. Pero esa es la iglesia que espera a Cristo. La iglesia que espera a Cristo se sacrifica junta. Ellos decidieron quedarse solos en Atenas, corriendo los riesgos que corrieran, por tal de saber de los hermanos de Tesalonicenses, no solamente por saber cómo estaban, sino para que fuesen confirmados en la fe, animados y alentados por Timoteo, como dijo aquí el apóstol Pablo, hermano. La iglesia que espera a Cristo estará dispuesta a sacrificarse juntos por el avance del reino, hermanos. ¿Sabe? Hace algunas semanas aquí ustedes, los que ya lo conocen, pero algunos de ustedes conocieron a Jonathan y Natasha. Conocieron a las niñas, ¿cierto? Estos misioneros que están en el Amazonas, allá en la punta de Colombia, en Leticia, en el border con Brasil y el Perú, ¿cierto? ¿No sería más factible para Jonathan y Natasha, siendo ciudadanos americanos, tener su vida en los Estados Unidos y criar sus hijas chiquitas aquí en esta nación? Es mucho más factible para ellos. De hecho, quiero decirle también, es mucho más rentable para Jonathan estar aquí porque no solamente él es piloto, pero también tiene licencia de mecánica de aviación. ¿Usted sabe cuál sería el salario de un piloto o mecánica de aviación en esta nación? Estamos hablando más allá de 3 cifras. Pero ellos respondieron a un llamado de Dios. A un llamado de Dios. De sacrificarse juntos como familia. Poner por encima las comodidades de ellos por la causa de llevar el evangelio a otras personas que no lo conocen. Eso es solo por ponerle un ejemplo que usted y yo conocimos hace acá unas semanas y que los vimos aquí a nosotros, hermanos. La iglesia que entiende que el fin está cerca y que Dios nos ha encomendado una misión, se sacrificará por el bien del evangelio. Se sacrificará por el bien del evangelio. Invertir en misiones, invertir en misioneros, es invertir en el reino de Dios. Es invertir
en la eternidad. Eso es lo que es. Sacrificarse juntos es unirnos y priorizar los planes de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus planes son mucho más grandes y mejores que los nuestros. Esto es lo que Pablo entendió con relación a esta iglesia, hermano, de allá. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Abigail Adams, pero Abigail Adams fue la segunda mujer en servir como la segunda dama en la historia de los Estados Unidos. Sí, me escuchó bien, la segunda mujer en servir como la segunda dama de los Estados Unidos y también la segunda mujer en servir como la primera dama también de los Estados Unidos de América. Ahora usted dice, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, ella fue la esposa de un presidente de Estados Unidos llamado John Adams. Pero no solamente fue la esposa de un presidente de Estados Unidos, John Adams. Ella fue la madre de un presidente de Estados Unidos llamado John Quincy Adams también. Por eso tuvo ese privilegio. La única segunda mujer que ha tenido ese privilegio o se ha dado en la historia de Estados Unidos es una que usted y yo conocemos. Y se llama Barbara Bush. Es la segunda para nuestros tiempos que usted pueda compararla, que fue la esposa de un presidente y también la madre de un presidente. Pero a lo que iba, ella soportó el dolor de muchas ausencias de su esposo John. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo no había internet. Ahí no había FaceTime. ¿Cómo estás? No, estoy aquí en el Capitolio, mira qué bien, en una reunión tras reunión. No, en ese tiempo no había eso. Era todo correspondencia, ¿ok? Esa era la manera en que ellos se comunicaban. Y ella, dice la historia, lidiaba con el dolor de su ausencia, escribiéndose cartas frecuentemente allí. Y en sus cartas, ella se dirigía, de acuerdo a la bibliografía, dice que se dirigía a su esposo como mi querido amigo. O sea, parece que había una relación tan profunda, un bond, algo allí bien bonito entre ellos, que así era como ella se dirigía a él. Y una vez, dice la bibliografía, en el año 1775, ella se enteró que John Adams tenía que quedarse un mes más. O sea, él trabajaba un mes y venía a casa por par de semanas, estaba con ella, estaba con los hijos, etcétera, etcétera, y después regresaba nuevamente otro mes más y así sucesivamente allí. Donde ella le escribió una carta con un poco de frustración que decía así, solamente la parte final de la carta. Dice, me complacía con la idea de que pronto regresarías, pero es en vano quejarse. Espero que el público coseche lo que nosotros sacrificamos. Wow. Eso capta la esencia de lo que es sacrificarse juntos. De lo que es sacrificarse juntos. Solo ella y su familia sabían lo que sufrían por la ausencia de su esposo. Pero ¿sabes qué? Pero ambos estaban de acuerdo en sacrificarse juntos por el bien de la nación. Por el bien de la nación, por continuar adelante allí. Hermano, ¿cuánto más vale el sacrificio por Cristo? ¿Cuánto más vale el poder sacrificarse? El ser hallados fieles en el sacrificio por nuestro Señor Jesucristo. Es priceless, no tiene precio. No tiene precio. También, no solamente debemos estar dispuestos a sacrificarnos juntos, sino también a sufrir juntos. Y eso van de la mano. Sacrificarse y sufrir básicamente van de la mano junto con el otro allí. Mire lo que dice el versículo 3 al 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones que vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como os ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que
os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Sabe? El apóstol Pablo no solo le preocupaba la integridad física de cómo ellos estaban, si estaban pasando tribulación, si estaban en las cárceles, si lo estaban azotando, sino le preocupaba también la parte espiritual de ellos. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaba la palabra que se había sembrado allí? Eso le preocupaba al apóstol Pablo y quería cerciorarse de esto allí. De ahí es que él exhorta y anima a que se mantengan firmes, que no sean desviados y que todo sacrificio vale la pena por causa de que, vosotros sean confirmados, afirmados, exhortados, animados en la palabra de Dios para que se mantengan firmes y perseverantes. Por esto es que su insistencia, por eso es que él está dispuesto a sufrir en Atenas lo que vaya a pasar, lo que tenga que pasar. Por eso está dispuesto a sacrificarse y quedarse solo y exponerse al peligro que se tenga que exponer. Por causa de que la palabra que se sembró allí en 3 semanas, en 3 sábados de reposo, estuviera todavía floreciendo y firme. John G. Patton. Usted dice, ¿quién es John G. Patton? Como la hermana Abigail. Pero John G. Patton nació en 1824 en una familia cristiana de Dumfries, Escocia. Él estudiaba medicina, ¿verdad? Pero también estudiaba teología. Y al mismo tiempo que estudiaba medicina y estudiaba teología, que era muy común en esos tiempos allí, servía como misionero local en la ciudad donde él estaba, que se llama Glasgow. En el 1857, Patton obtuvo su licencia y fue ordenado como misionero a las Nuevas Híbridas, una cadena de islas, de 30 islas que está alrededor de Australia. Y obtuvo su licencia, era como se manejaba eso en ese tiempo, y fue pues enviado como misionero para esas islas allí. Ahora, lo interesante es, y dónde cobra relevancia esto que le voy a decir a usted, es que anteriormente, esto fue en el 57, anteriormente como en el 30 y pico, unos 20 años antes, a esas mismas islas habían ido 2 misioneros llamados John Williams y James Harris. Y esos 2 misioneros, el día que desembarcaron en el puerto, porque se manejaba a través de barcos, el día que desembarcaron en el puerto, ese mismo día fueron el plato fuerte de los caníbales que habían en las islas. Y se los comieron, porque las islas estaban llenas de caníbales. Y 20 años más tarde, él es ordenado como misionero para salir a estas islas. Pudiendo haber escogido cualquier otro lugar en el mundo, Dios lo llamó a estas islas. Esto no fue impedimento para que él y su esposa salieran hacia allá. Y en el 16 de abril de 1858, John Patton y su esposa Mary Ann Robertson viajaron hacia el lugar donde ellos iban a desembarcar como misioneros, una de las 30 islas de esta que se llama Tanna. Y con ellos llevaron a un joven misionero también que iba con ellos, que se llamaba Joseph Copeland. Un año más tarde, estos sí llegaron, desembarcaron y no se los comieron. Un año más tarde ellos tienen un hijo. Era muy dado las fiebres y las enfermedades infecciosas por la higiene, por muchas cosas, ¿verdad? Y ese año más tarde muere su hijo. A consecuencia de las fiebres altas, raras que habían allí, también muere la esposa. O sea, los 2 mueren. Se queda solamente Patton con Joseph Copeland. Joseph, dice la historia, sufrió de trastornos mentales, se encontraba aterrorizado en aquel lugar por las historias que escuchaba constantemente allí y por la vida
que se vivía allí, que era una vida muy tensa porque en cualquier momento podía pasar cualquier cosa en aquel lugar. Y este joven murió también después, más adelante, y el señor Pattern pues se quedó solo allí. Al cabo del tiempo, dice la bibliografía de Pattern, él salió de las islas. ¿Por qué salió? Salió para buscar fondos para regresar a la isla y continuar la labor misionera allí. Ya para el año 1866, él se vuelve y se casa con Margaret Whitecross. Y en el 66 de ese mismo año, ya con una nueva esposa y con fondos, regresan. Pero no regresan a la isla de Tanna, sino regresan a otra de las islas llamada Anigua. ¿Por qué? Porque en Anigua habían otros misioneros, entonces llegó allí a unir fuerzas con ellos y pues allí desembarcó. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal si John Pattern, después de la muerte de su hijo, de la muerte de su esposa, inclusive de la muerte de aquel joven que los acompañaba, Joseph Copeland, dice, ¿sabes qué? Esto es una señal de Dios. Dios va a alcanzar a estas islas, pero de otra manera, pero no a través de nosotros. Me voy a regresar a Escocia, porque Dios tiene un plan para mí allá. Aparentemente este no era mi plan. Y se regresa. Hubiéramos dicho, bueno, sí, Dios te habló por medio de esto que no te quería aquí. Pero no. Él regresó. Él regresó allí, a aquel lugar. Y sabe, hermano, en el 1899, del 66 al 99, pasaron unos cuantos años. Pero en el 1899 se llegó a imprimir el Nuevo Testamento en el idioma de esa isla, Anagua, que era común para todas aquellas islas allí. Y dice la historia que de las 30 islas, de allí de la isla de Anagua, fueron misioneros, fueron discipulados, fueron crecidos, fueron enseñados para 25 de esas islas y ganaron básicamente el 90% de todas aquellas islas para Cristo. Si él hubiese desistido y no se hubiese sacrificado por Cristo, a pesar de, ¿sabe, hermano? Un colega de John Pattern le dijo cuando él se iba la primera vez, no en esta segunda vez, pero la primera vez que él se fue, él le dijo allí, serás comido por los caníbales. ¿Por qué? Haciendo referencia a lo que había pasado 20 años atrás. Era lógico lo que él le estaba diciendo. La respuesta que le dio John Pattern constituye un eslogan hoy en día para las misiones. Y esta fue la respuesta que él le dio en su primer viaje. Dice, le confieso, le dijo él a su colega, le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, aquí viene, no me importa si me comen los caníbales o los gusanos. ¿Sabes por qué? Le dijo. ¿Sabes por qué? Porque en aquel gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el tuyo a la semejanza de mi Cristo resucitado. O sea, no me importa si yo voy a estas islas y me comen los caníbales, no me interesa, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo me levante de la tumba, el día que el Señor me levante de la tumba, voy a tener ese cuerpo glorificado, resucitado delante de mi Señor, ya sea porque me comieron los gusanos 6 pies bajo tierra, que me enterraron en mi Escocia con un funeral de gala, o que me comieron los gusanos o allá por los caníbales. No me importa. Y eso constituye hoy en día una inspiración para miles y miles de misioneros a través del mundo entero, hermano.
ese planteamiento que él le dijo a este colega, ¿te vas a ir allá para que te coman los caníbales? Dice, sí, no me importa. Porque de todas maneras me voy a morir igual, sea ahora o 20 años más después o 100 años después, y que me entierren en tierra. O sea, su deducción fue lógica, con sentido, pero porque estaba por encima su llamado a la obediencia de Dios en lo que lo había llamado a él. ¿Te das cuenta? Otros que usted los conoce y que son de aquí de nuestro patio. Otros que usted los conoce y son de aquí de nuestro patio fue Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCulloch, Peter Fleming y Roger Youderian. Los 5 misioneros que fueron allá al Ecuador y murieron allí. ¿Usted los conoce? ¿Ha oído la historia de ellos? Tras la muerte de ellos, la esposa de Jim Elliot fue para allá, Elizabeth Elliot, la hermana de Nate Saint, Rachel, viajaron para el Ecuador como misioneras para continuar el legado de su familia. Y ese legado sigue hasta hoy. Y como resultado tenemos aquí a un ministerio en Dunelo, en el aeropuerto de Dunelo, ITEC, el cual creo que mencionó Roberto el día miércoles. Como resultado de ello, el hijo de Nate Saint, Steve Saint, se mudó al Ecuador. Y el mismo hombre que le clavó la lanza a su padre y a los otros, lo ganaron para Cristo. Y a ese mismo hombre le sacó la visa internacional, lo llevó por las naciones, testificando de lo que es el amor y el perdón de Dios. Y miles fueron ganados para Cristo. Lo que es estar dispuesto a sacrificarse juntos. A sacrificarse y a sufrir juntos. No hace mucho Menkai, que es como se llama o se llamaba él, falleció. Pero si usted va aquí al aeropuerto de Dunelo, usted va a encontrar en un museo allí no solamente las pieles de anacondas grandes, pero va a encontrar la lanza en un museo que ellos tienen ahí. Ahí la va a encontrar. Vale la pena ir ahí. Chiquito, pero vale la pena ir ahí. Lo que es estar dispuesto a sufrir y sacrificarse juntos, hermano. Porque hay sacrificios, porque hay sufrimiento. En esta misión también la iglesia que espera a Cristo debe de consolarse y animarse unos a los otros en la fe. Debemos consolarnos y animarnos unos a los otros en la fe. ¿Sabe? Cuando Timoteo va a Tesalónica y viene de regreso, trae las mejores noticias que Pablo y Silas pudieran esperar. Las mejores noticias, porque esta carta que usted y yo estamos leyendo ahora es el resultado de esas noticias y ellos le están escribiendo de regreso a ellos. Mira, dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de que vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, escuche las palabras del apóstol, para que vea lo que estaba pasando con ellos. De nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Sabe? Tal vez Timoteo le contó a Pablo, bueno, han echado a la cárcel un par de ellos, pero bueno, ya lo soltaron, le han dado unos cuantos azotes a otros, pero ya están bien, otros han perdido su negocio, pero bueno, ahí Dios los está proveyendo, otros no encuentran trabajo, pero la comunidad de fe igualito se sostiene unos a los otros. Todo ese tipo de noticias que son normales, ¿verdad? Dentro de una comunidad de fe que usted reporta para atrás, es posible que Timoteo le haya dicho todas esas cosas a Pablo, pero lo que más consoló y animó a Pablo fue saber de que ellos estaban perseverando en la fe todavía. Que no habían claudicado, que no habían echado para atrás, que no habían renegado de la decisión que habían tomado de seguir y servir a Cristo. Que valía la pena el sufrimiento y lo que estaban pasando por seguir a Cristo. Esto es lo que consuela al apóstol Pablo.
Esto es lo que anima al apóstol Pablo. Esto es lo que el apóstol Pablo entiende de parte de Dios. Dice, la aflicción que pasamos nosotros aquí, en quedarnos solos, en quedarnos a nosotros aquí a la merced de Atenas y de todas estas huestes demoníacas que están conspirando contra nosotros, vale la pena porque hemos sido consolados. Hemos sido animados de saber que nuestros hermanos en Tesalonicenses. Ahora, ¿cuánto más nos animamos nosotros de saber, hermanos, cada vez que alguien trae un reporte de lo que Dios está haciendo en la vida de otra iglesia, en la vida de otro lugar? Cuando el hermano Ángel y la hermana Glisé van a Argentina, van a Panamá, van al Amazonas, en la parte del Perú, van a cualquier otro lugar, República Dominicana, y vienen, el Señor está obrando allá. La palabra de Dios está corriendo. Dios está haciendo cosas allá. Cuando Jonathan y Natasha vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Estamos haciendo contacto con una tribu que no ha sido alcanzada, que no hay ni siquiera uno allí. Oren por estas que se llaman los Borak. ¿No fue así que nos dijeron? Para que Dios siga abriendo puertas. Y nosotros podemos, ¿cómo nosotros no nos vamos a animar de saber que vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Cómo nosotros no nos vamos a animar cuando encontramos y vemos testimonios de misioneros de lo que Dios está haciendo allá en el Medio Oriente? Claro que tenemos que animarnos unos a los otros con estas buenas noticias. Porque usted y yo somos parte de... La iglesia de Cristo es una sola, hermano. Quiero que usted tenga claro eso. Hay muchas denominaciones, eso es cierto. Pero las denominaciones son cosas de los hombres. La iglesia de Cristo es una sola. Una sola. Cuando Cristo regrese, va a regresar por una iglesia, no por una denominación. Por eso es que usted y yo tenemos que estar bien claritos en que tenemos una relación personal con Él. Y que no seguimos a hombre ni a una denominación, sino a Cristo. Y que nos debemos a Él. Y que estamos aquí congregándonos en una iglesia bautista, sí, porque creemos en la misión misionera. En la visión misionera de la iglesia, porque entendemos que nos apegamos a la palabra de Dios y aquí nos congregamos y de aquí servimos a las naciones a la medida que Él nos permite de nuestras capacidades. Pero Cristo viene por una iglesia. Asegúrese que usted pertenece a esa iglesia. ¿Y cómo usted se puede asegurar? Teniendo a Cristo en su corazón. ¿Sí? Debe de animarnos cuando Dios siga haciendo cosas con otros hermanos. En vez de darnos celo. En vez de criticarlo y decir, no, porque esto no lo hizo por esto, no lo hizo por lo otro. No, debemos de gozarnos. De que el evangelio corre y está llegando, y está impactando y está transformando personas en otros lugares. Pablo se gozaba con esto, hermanos. Esto fue una inyección de adrenalina para el ánimo y fortaleza espiritual de Pablo. Hermano, déjame decirle algo. Y muchos de los que están aquí han experimentado esto. Yo no sé, pero hay un vínculo especial, un vínculo místico entre las relaciones de hermanos en la fe que va mucho más allá de la sangre. Que va mucho más allá de la sangre. Porque a veces nos enemistamos con nuestros hermanos de sangre, con nuestros familiares. A la larga son nuestra familia, siempre, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Pero qué hermoso es que la familia cristiana la encontramos donde quiera. Yo no tengo hermanos de sangre en todas partes del mundo. Pero yo sí tengo familia espiritual en todas partes del mundo. Donde quiera que yo me mueva voy a encontrar un hermano o una hermana mía. Sí, claro. Y una vez que nos identifiquemos que estamos en Cristo, venga para acá. Venga para acá, ahí está mi familia. Es algo místico que Dios ha hecho. Por eso cuando una persona se muda de un estado a otro o de un país a otro y busca la casa de Dios porque busca su familia, va a adorar a Dios en primer lugar, eso es lo primero. Y de ahí la coinonía, el compañerismo que necesitamos unos con los otros. Es algo tremendo, es algo que Pablo se gozaba con esto, hermano. Entonces la iglesia
que espera a Cristo debe estar dispuesta, hermanos, a sacrificarse juntas, a sufrir juntos, a consolarnos y animarnos unos a los otros, pero también debemos de procurarnos unos a los otros. Hay muchas razones. Mira lo que dice los versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar? Ese por lo cual hace referencia ¿a qué? A lo que había recibido Pablo de Timoteo, las noticias que había traído. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta a vuestra fe? Debemos orar unos por otros, hermano. Debemos orar unos por otros, pero también debemos orar unos con otros, porque es algo que fortalece, que anima, que motiva, que Dios usa para animarnos y decirnos cuánto nos cuida. No solamente que mandemos una petición de oración por texto o por email, eso está bien, porque a veces no puedes estar acá el jueves en la mañana, porque a veces no puedes estar acá el miércoles en la tarde, eso es cierto también, pero también es importante orar unos con otros. Y cuando digo con otro es presencial. Cuando usted se encuentre a alguien en uno de estos supermercados, o en la calle o en el trabajo, y la persona de repente está pasando una situación y te dice, ¿sabes qué? Cuando te acuerdes de mí, ora por nosotros. ¿Usted sabe lo que usted y yo debemos hacer en ese mismo momento? Si le sabes que sí vamos a orar por ti, sí vamos a orar por esto, pero espérate un momentito porque quiero orar contigo ahora mismo. ¿Me lo permite? Porque no es solo orar unos por los otros, orar con los otros también. ¿Sabe por qué? Tenemos un dicho que dice que para lo que dejas para después se queda. Vivimos una vida tan ajetreada aquí, hermano, tan complicada, tan llena de una cita tras otra y tantas cosas en la mente que se nos puede olvidar y pasar. Y le prometimos a alguien de que íbamos a orar y no lo hacemos. Entonces, oremos unos por otros y unos con otros también. Pero hay algo interesante en esto que el apóstol Pablo dice, y completemos lo que falta de vuestra fe, a la parte, al final del versículo 10. El apóstol procuraba fortalecer la fe de los tesalonicenses, enseñando y afirmando la palabra de Dios en la vida personal de la congregación. Pablo sentía que faltaba. Y déjame decirle algo, hermano. No es que Pablo no confiase en la enseñanza de Timoteo. No. Pablo estaba muy seguro de lo que su discípulo enseñaba. Muy confiado. Por eso fue que lo mandó allá. Si no, no lo hubiera mandado. O sea, él lo mandó por la confianza que tenía en él. No solamente para que fuese un mensajero, sino para que fuesen consolados en la fe también, ¿no? Eso dice la Escritura. O sea, que él confiaba plenamente en la doctrina, en la enseñanza de Timoteo, pero Pablo siente una responsabilidad apostólica de él ir a confirmaos en la fe lo que falta, a exhortaos en aquellos hermanos de tesalonicenses, hermanos. Hoy nosotros tenemos a los famosos llamados influencers de YouTube. Y déjame decirle, sí que influencian. Sí que influencian. Si no, veamos los jóvenes para que usted vea. Sí que influencian. Y algunos no tan jóvenes también. Influencian mucho. Pero si de influencer se trata, Pablo era un influencer de Cristo. Él era un influencer de Cristo y usaba la palabra de Dios para ello. Por eso dice aquí, completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo sentía que faltaba algo allí. El apóstol quería asegurar que esa semilla quedase bien cimentada
bien cimentada allí. ¿Y cómo se asegura que una semilla quede bien cimentada? En este caso, la semilla que ellos habían dado del Evangelio. Bueno, con la misma palabra. Con la misma palabra, porque la palabra de Dios santifica, limpia, ilumina, guía, alegra el alma, nos sostiene, nos hace sabios, etcétera, etcétera. Con la misma palabra Pablo quería asegurar esto allí. Miren lo que dice el mismo apóstol a los Efesios, otra congregación. Le dice el versículo 11 del capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quería el apóstol Pablo. Edificar esta iglesia, cimentar esta iglesia allí. Miren los versículos del 11 al 13 para terminar. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo pide al Dios, y fíjese que vemos el concepto trinitario aquí. No está la palabra Trinidad en la Biblia, sí, eso yo lo sé y estoy de acuerdo. Pero el concepto está, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, que a pesar de las oposiciones de Satanás, Dios les permita ir a veros. Mira el versículo 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice que es interesante, hermano, no es que no se amaran, es que se amen más y crezcan más en amor. No es que no se amaran, es que se amen más y crezcan en el amor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros no somos una comunidad perfecta aquí, ¿o sí? Nosotros no somos una comunidad perfecta de fe. Todos tenemos diferencias. Todos podemos equivocarnos en un momento u otro. Todos. Pero dice el apóstol que crezcamos en amor, que nos perdonemos unos a nosotros, que nos procuremos unos a nosotros, que nos levantemos unos a nosotros, que nos sostengamos unos a los otros, que tengamos paciencia unos con los otros, porque no todos crecen a la misma velocidad, porque no todos crecen en el conocimiento y el desarrollo de la vida cristiana como los demás. Que crezcamos en amor, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La iglesia que espera el regreso de Cristo será intencional en el propósito sobre uno para con el otro. ¿Se recuerdan que le dije que los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses concluyen haciendo alusión directa o indirecta a la segunda venida de Cristo? Porque eso es lo que está en el corazón de Pablo. Que cuando Cristo regrese, encuentre a la iglesia preparada, lista, sirviéndole, haciendo aquello para lo cual Dios la estableció. El versículo 3 es la respuesta al porqué de la urgencia de Pablo fortalecer y consolidar a los tesalonicenses, para que cuando Cristo regrese los encuentre firmes, andando como es digno del Evangelio. Si Cristo regresa hoy, hermano, ¿nos encontrará andando como es digno del Evangelio? Termino con esta meditación, hermano. ¿Listo o no? Cristo viene. ¿Creciendo o no? Cristo viene. ¿Consolándonos unos a los otros o no? Cristo viene. ¿Sufriendo juntos o no? Cristo viene. ¿Sacrificándonos juntos o no? Cristo viene.
Pero es mejor que cuando Él venga nos encuentre siendo fieles en aquello que nos ha llamado. Yo te invito a que terminemos esta porción de hoy y terminemos como si fuese una oración. Una oración que el apóstol le dejó aquí a los hermanos de Tesalonicenses en este capítulo 3. ¿Cuál es la oración? Esta es la oración. Y está en sus boletines aquellos que lo tomaron. Pidamos que Dios nos ayude a ser obedientes a las oportunidades que nos da para el Evangelio, aunque esto signifique sacrificio y sufrimiento. Pidamos que Dios nos ayude a ser obedientes para toda oportunidad que Él nos da de compartir el Evangelio. Tal vez, te lo voy a poner bien sencillo, bien sencillo. Tal vez la oportunidad del lunch, del almuerzo. Usted dice, wow, pero es que esta es mi media hora de lunch. Y llegó alguien, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, y está interesado en que usted le hable más. Oye, ¿sabe? ¿Qué es esta parte de que yo no entiendo de la Biblia? ¿Por qué los cristianos dicen esto? Dice, bueno, después te explico, tranquilo, déjame comer y después te explico. Así nada más es sencillo para ponértelo, vaya. En una cosa que puede ser de todos los días. ¿Por qué no? Porque mi tummy no puede esperar. ¿Cómo que no puede esperar por causa del Evangelio? ¿Ah? Solo por ponerte un ejemplo que me vino a la mente ahora, que puede suceder, pero pueden haber muchos más ejemplos. Así que pidamos que podamos, que Dios nos ayude a ser obedientes a las oportunidades, aunque esto signifique sacrificio o sufrimiento. Pidamos que podamos ser agentes de ánimo, consuelo y esperanza para otros. De ánimo, de consuelo, de esperanza para otros. ¿Cuánta gente sabe que esto está malo? Sabemos eso, ¿no? Sabemos que las cosas están malas, tirando, ya pasaron de castaño oscuro, ya pasó del black, ya pasó. Entonces, ¿tenemos que estar diciéndoselo a la gente eso? ¿O usted cree que ellos no lo saben? ¿Usted cree que la gente no sabe cómo está el mundo? Entonces, ¿para qué aterrorizarlos? Con lo malo que está el mundo, en vez de decirle, ¿sabes qué? El mundo sí está malo, eso es cierto. Eso lo sabemos, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero en Cristo Jesús hay esperanza, hay fe, hay ánimo. Y Él nunca te va a dejar si tú pones tu confianza en Él. Entrégate a Él. Es compartir el mismo mensaje, pero de otro enfoque. En vez de estar con lo negativo que está el mundo, que sabemos que está, sea agente del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué son? Buenas noticias. Que Cristo murió por ti y por mí. Pidámosle eso al Señor. En la iglesia de Tesalonicenses estaba pasando la de Caín, ¿sí o no? Sí la estaba pasando. Estaba pasando la dura. Pero a pesar de las noticias que trajo Timoteo de allá, fue Pablo y Silas consolados y animados. ¿Con qué? Con que ellos perseveraban en la fe. En medio de toda la dificultad. Buenas noticias animaron a Pablo. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a llevar. Pidamos que nuestro amor crezca y aumente cada día más, pero ¿qué? A pesar de las diferencias. Porque todos somos diferentes. Porque todos pensamos igual, diferentes. Y tenemos perspectivas diferentes de un mismo punto. No permitamos que el enemigo de las almas nos divida porque tenemos diferentes perspectivas. Porque Cristo nos une. Permitamos que el amor de Dios crezca. Y cuarto y último, pidamos que podamos andar como es digno del Evangelio. Como es digno del Evangelio. Puede regresar en cualquier momento. Cristo puede regresar en cualquier momento. Que podamos andar como es digno del Evangelio.
Déjame decirle que listo o no, Cristo viene, y ahora a partir del capítulo 4 viene ya un poquito más hablándonos el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses cómo es que una iglesia que es digna del evangelio anda. En santidad. No perfección, sino en santidad.